en este equipo. Ahí está, bueno, ahora sí, formalmente damos inicio a este último encuentro de revisionismo y peronismo, que no es un cierre de nada, porque en definitiva, como lo hemos advertido en el primer encuentro, es una instancia como para poder reflexionar en conjunto la obra de tres exponentes en principio, aunque terminamos hablando también de otras figuras como Ernesto Palacios y demás, tres exponentes claves de revisionismo histórico que tienen una vinculación muy estrecha con el peronismo, ¿sí? Pero bueno, a partir de esta estrecha vinculación, que es conocimiento por lo menos de gran parte, sobre todo de los sectores que capaz están más comprometidos políticamente, tienen, digamos, determinada formación, que conocen algunos textos de estos autores, como que parece que es una vinculación entrañable que se dio desde minuto cero. Y bueno, la idea también un poco es historizar, ¿no es cierto?, cada uno de las producciones y ver si en determinada instancia fue, digamos, una relación así constante, si hubo un ida y vuelta, si en definitiva el peronismo en la primera experiencia, o sea, en los dos primeros gobiernos, asumió determinadas posturas revisionistas o no. Ahí dejamos entrever, digamos, que formaban parte de un clima de época, ¿sí? Vimos esta suerte de manifiesto revisionista que fue el de la obra de Ernesto Palacio, la historia falsificada, y vimos algunos elementos también que dieron vueltas. Más allá de estas cuestiones, como creo que Diego había comentado, el tema de los ferrocarriles y otras políticas de envergadura, capaz daban a entender de que era una continuidad de relato oficial, de relato de la historia liberal, que no se asumía revisionista en definitiva del peronismo en el gobierno, aunque hubo ciertos acercamientos, ciertos léxicos, ciertas contribuciones de figuras del nacionalismo y del revisionismo que han colaborado y que han empezado a construir esta suerte de vínculo, ¿sí? El vínculo de la asociación se va a dar después a partir del momento en el cual el peronismo deja de estar en el poder, después del 55, gracias a la reacción, ¿no es cierto?, conservadora, gracias a la autodenominada Revolución Libertadora, que ellos empezaron a construir, ¿no es cierto?, un discurso denigratorio, digamos, de acusar al peronismo como una tiranía, la segunda tiranía, o sea, asumiendo alguna suerte de continuidad de la dictadura rosista, y eso le vino como anillo al dedo, no solamente al revisionismo, que empezó a atraer mayor interés por parte de gran parte de la población que se sentía proscripta, que se sentía identificada con el peronismo, sino también para el propio peronismo, ¿no es cierto?, para estos propios sectores populares que empezaron a construir una identidad, ¿no es cierto? Porque también hay otros elementos como para poder reflexionar, porque uno siempre lo ve de arriba para abajo. También es interesante ver cómo estos sectores populares, sobre todo en esta primera instancia que vendría a ser como la primera resistencia peronista de 55 a 59, empezaron también a construir su propia identidad. Donde ahí se empieza a entremezclar con el relato de revisionismo, en primera instancia rosista, ¿sí? Pero con un rosismo que empieza a construirse más a semejanza de Perón que a lo que se había construido en torno a la imagen de Rosas previa al peronismo, ¿no es cierto? Ahí es ver, digamos, que primero se hubo la gallina, ¿sí? Pero parece como que se empieza a ensimismar y a arrimarse el bochín desde ese lado. También por ese sentido, muchos de los autores capaz más vinculados a la izquierda nacional, como el caso de Juan José Hernández Arregui, empieza a levantar y a reivindicar el revisionismo de Forja, ¿sí? Que Forja se disuelve, como todos sabemos, en el 45, después del acontecimiento de octubre del 45. eh, y es como que queda medio en la nebulosa. O sea, Forja nunca fue, digamos, una fuerza.
reconocida, digamos, que representaba a las grandes mayorías, sino que era una expresión irigoyenista, ¿sí? Que tenía muchas filiales, o sea, no eran cuatro gatos locos, pero, o sea, tampoco era una atracción partidaria que movilizara tanto, ¿no? O sea, que tenía tanta referencia ni en el campo del saber, si se quiere, ni en el campo político. Porque en definitiva, la trascendencia que tiene Forja a posteriori se resume en las dos cabezas, si se quiere, las dos figuras más representativas de ese movimiento, que ni más ni menos es Arturo Jaureche y Raúl Scalabrini Ortiz. Este, Vuelvo a la Izquierda Nacional como que reivindica ese revisionismo, porque claro, era un revisionismo más vinculado a lo popular, a un revisionismo irigoyenista, digamos, que trazaba una reivindicación hacia los sectores populares, hacia las mayorías, mientras que, como hemos visto, el primer revisionismo, las primeras expresiones de revisionismo histórico nacionalista, era más restrictivo, era más conservador, ¿sí? De un porte más republicano, pero un republicano conservador, no hay que confundir el sentido republicano con democrático, sino que o sea, son dos elementos que en algunos momentos van de la mano y en otros no. En este momento, esa suerte de nacionalismo conservador republicano estaba en contra, digamos, de esa ley Sáenz Peña, que había visto, digamos, como un germen degradante, una decadencia de la República Argentina, ¿sí? Entonces, ahí con el paso del tiempo empezaron a evaluar, ¿no es cierto?, las consecuencias y encontraron, digamos, el nido de la serpiente precisamente en el relato liberal, ¿no es cierto?, que se empezaba a desentrañar, sobre todo a partir de la crisis del 30 y posteriormente con la década infame. Entonces, después del 55 se empieza a multiplicar, digamos, estos distintos relatos contrarios, o sea, como una suerte de contradiscursos en torno al relato oficial, ¿sí? Y en ese sentido, gran parte de la población, que para muchos estudiosos, como el caso, no sé, Portantiero, que hablaba de una suerte de empate técnico, esta mitad de la población que estaba fuera del sistema, porque se sentía representada por el peronismo que estaba proscripto, empieza a construir una identidad, este, en la cual va a asumir ese discurso revisionista, ¿sí? Pero este revisionismo, este relato revisionista ya estaba, digamos, construyéndose durante el momento del primer peronismo, ¿no es cierto? Estas son cuestiones, digamos, que tienen que ver con la historicidad, ¿sí? O sea, por eso presentamos los primeros aportes del Pepe, los primeros aportes de Fermín, como para que sepan que no es que, cayó Perón, vamos a escribir historia, vamos a contar esto que pasó, porque bueno, en realidad, digamos, son trabajos sesudos y es un trabajo de largo aliento que de alguna manera van construyendo a medida de lo que van aconteciendo, digamos, distintos momentos de la vida política, ¿sí? Pero lo que tienen en común estas tres figuras es que no cambian su norte político, lo que se puede llegar a entender como proyecto social en términos de Fontana, para ellos bien claro, ¿sí? Se trata precisamente de pensar en nacional. Y en definitiva, el peronismo es un elemento más para pensar en nacional. O sea, por eso habíamos mencionado, por ejemplo, en el caso de Jaureche, en esta primera resistencia, donde el tipo reconoce, digamos, los grandes aciertos del primer peronismo, pero claramente, o sea, por lo menos en esta primera instancia, donde se ve que es muy poco probable que regrese Perón, hay que seguir adelante, digamos, y hay que reivindicar lo bueno que ha dejado el peronismo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido me refiero de que hablan de pensar en nacional, ¿no es cierto? Un relato nacional, de una política nacional, que es el gran tema de don Arturo Jaureche. Después, con el paso del tiempo y a medida que el peronismo se va acercando al poder, obviamente Jaureche va a apoyar, ¿no es cierto?, el regreso de Perón, ¿no es cierto? Pues lo ve, digamos, realmente como algo concreto y alcanzable y favorable, ¿no es cierto?, para que se puede llegar a triunfar, ¿no es cierto?, y dar vuelta la página, digamos, abandonando este, estas onceras y este relato
¿no es cierto? Que nos tiene, digamos, como una suerte de encrucijada a lo largo del tiempo. Bien, pero antes de Jaureche, nos ha quedado en el tintero el encuentro pasado, Fermín Chávez. Un texto que es que en realidad es un capítulo que forma parte de un texto más extenso, pero bueno, el título de ese capítulo forma parte después de una compilación conocida posteriormente, llamada Epistemología para la Periferia, ¿sí? Que es un muy buen título porque de alguna forma resume todo lo que vendría a ser la búsqueda de Fermín Chávez a lo largo del tiempo en su faceta de ensayo cultural, ¿sí? O sea, él además de historiador, de haber llevado a cabo biografías fundamentales como las de López Jordán, José Hernández, el Chacho Peñalosa, eh, bueno, y otros análisis también vinculados al estudio de Martín Fierro y del hernandismo y de la política cultural de Rosas y demás, y continuaríamos también con eso, tiene la faceta de una búsqueda epistemológica, ¿no? Más vinculada al estudio de la historia de la cultura, ¿sí? Tratando de desentrañar las tramas filosóficas que están ahí en boga. Y el primer aspecto, el primer aporte que realiza, lo hemos visto en uno de los encuentros, se trata de civilización y barbarie. Y esta búsqueda la va a continuar a lo largo del tiempo hasta llegar en una instancia a un texto que había mencionado acá la compañera, que se llamaba La recuperación, ¿no es cierto?, de la conciencia nacional, que no es casual que haya salido en 1983. O sea, es un título muy fuerte. Y es una apuesta muy fuerte, o sea que después también se entiende por qué sale reeditado en el 90 como La Conciencia Nacional. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente esa recuperación no fue efectiva. Pero es interesante pensar el momento en el que sale ese texto en el 83, porque es un momento clave dentro del debate cultural, que es casi como no es una réplica, pero es una continuación de ese debate, de ese dilema en clave ontológica que se dio en el transcurso de 55. O sea, esta disyuntiva, digamos, eh, de transformar, digamos, hacia una política nacional o, o retroceder, ¿no es cierto? En definitiva, en el 83 se da, digamos, ese debate que está atravesado, digamos, por un clima que involucra a todo Occidente. O sea, porque el debate cultural atraviesa a todo Occidente. Después de los 70 entra en crisis, como ya sabemos, desde el lado económico, los estados de bienestar, cambia el tipo de capitalismo, ¿sí? Se vuelca un capitalismo financiero, especulativo, se abandona ese modelo productivo industrializador, ¿sí? Que era, digamos, como el gran caballito de batalla por el cual se sostenía estos estados de bienestar y por el cual era necesario esos estados de bienestar. De repente encontraron esa alternativa, que daba por tierra, digamos, con toda esa necesidad de sostener a las grandes mayorías, ¿no es cierto? De repente se dieron cuenta que no era tan necesario eso y se empieza a llevar a cabo estos distintos laboratorios de ensayo a través de los Chicago Boys y demás. Eh, Entre paréntesis, recomiendo un texto de una periodista que ha salido, digamos, un documental, capaz es más conocido el documental que el libro, pero ambas cosas son muy recomendables. Se llama La doctrina del shock de Naomi Klein, una periodista canadiense que ha investigado precisamente de esta doctrina del shock, que es, por ejemplo, lo que estamos padeciendo nosotros en la actualidad, ¿no es cierto? Que es una política que se ha llevado, que se ha inaugurado, si se quiere, en algunos laboratorios de ensayo en la década de los 50, y se ha implementado en la década de los 70. Obviamente el caso más concreto fue en Chile, bajo la dictadura de Pinochet. Acá hubo ciertas implementaciones durante la última dictadura, pero no con el mismo grado de intensidad y profundidad, precisamente producto de los dilemas entre la cúpula militar, digamos, donde no todos preferían, digamos, ceder a ultranza a esa doctrina.
El shock precisamente es como como que te den, digamos, un electroshock, ¿sí? Que es precisamente darte con todo de una, arruinarte, ¿sí? Que no te den tiempo a reaccionar y sacarte todo, básicamente. O sea, la doctrina del shock es un shock económico, se refiere a eso. Es como de, bueno, ahí está el tipo agonizante, vamos a darle un shock para ver si revive. ¿Sí? O sea, bueno, pero el tipo quedó en estado vegetativo. Bueno, ya está, probamos con eso. Pero, o sea, básicamente es como la solución. O sea, como que el remedio de ello es darte un shock y arruinarte. Esta política es la que se implementa de ahí en más. ¿Sí? Y viene acompañado con todo, digamos, un cambio de paradigma epistemológico, ¿no es cierto? Ahí entra en crisis con los estados de bienestar, no sé, una consecuencia de que cambia, digamos, toda esta noción de concebir la vida social y cultural como estructuras, ¿no es cierto? Ahí podemos citar a Bauman, ¿no es cierto? A este sociólogo, que refiere, por ejemplo, de la modernidad líquida. Es una buena imagen como para poder representar la nueva realidad que se empieza a desarrollar a partir de los 70 y se va profundizando, obviamente, hasta los tiempos actuales. La modernidad líquida precisamente es esto, ¿no es cierto? Abandonar lo sólido, lo estructurado, digamos, la proyección de tener un futuro claro, de un estado consolidado, de las relaciones sociales bien estrechas, ¿no es cierto? Bien continuadas, ¿no es cierto? Una persona en la década de los 60 tenía un trabajo que era muy probable que continuara en el mismo y se jubilara en él, ¿sí? La familia estaba también bien consolidada. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente ya estaba también sostenida, digamos, ese aparato, como un aparato reproductor que estaba bien estipulado como tal, o sea, todo tenía su funcionamiento bien calibrado y había una proyección bien clara en torno a una idea de futuro, ¿sí? Que formaba parte del sistema mismo, ¿no es cierto? Más allá del sistema sea liberal o no, todos tienen una proyección a largo plazo, todos tienen una visión teleológica de la cual se construía también la historia, ¿sí? Con las crisis de los paradigmas que se dan en la década de los 70, donde también obviamente la historia cae en la volteada, por eso después se da esta cuestión de giro lingüístico y empiezan a decir, no, bueno, pero la historia no deja de ser más que una expresión literaria, entonces es todo muy relativo, y esto todo muy relativo está muy vinculado también con la noción de posverdad, porque obviamente ya entra en duda todo, por eso también la historia después empieza a construir una suerte de incertidumbre, o sea, ya no hay verdades, ya no hay conclusiones sólidas, sino que son, o sea, preguntas, son tratar de construir ciertas certezas sobre determinados aspectos, deja de ser una historia global, este, se pierde una visión a largo plazo, ¿sí? Y eso afecta, digamos, a toda la vida social. Por eso después llegamos a este presente, por el cual muchos de los pensadores hablan de presentismo, ¿no es cierto? Nuestra vida es una instantánea. ¿Cuánto de nosotros tenemos un futuro ya asegurado y proyectado? De acá a diciembre, o sea, ni siquiera te digo de acá a 10 años, de acá a diciembre. ¿Alguien sabe qué va a ser de acá a diciembre? Es un relativismo histórico, es un relativismo absoluto, no solamente histórico, Maxi, es todo, todo relativo. Es todo relativo porque ya no hay certezas de nada. Entonces, el propio sistema incentiva a que no haya certezas, te incentiva a vivir el presente. Por eso también esta inyección al consumo. O sea, conseguiste esto, la bubu, este muñequito idiota, lo necesito ya. ¿Para qué? O sea, al pedo, te lo colgás y después ya mañana viene otra cosa y ya lo tirás a la mierda, te compras otra boludez y es el consumo por el consumo mismo. Ya lo podés trasladar incluso a los propios electrodomésticos, y ya hablamos como viejos chotos, pero es así, o sea, o sea, todas las cuestiones están hechas para que duren poco, porque la vida es un instante, y por eso estamos todos con con el celular sacándole las fotitos para ver qué carajo hacemos, qué comemos, qué hacemos y compartido con el resto, y mañana ya nos olvidamos de nosotros mismos qué es lo que hemos hecho. O sea, y eso también se traslada a las relaciones sociales y todo, y eso obviamente va a repercutir en la historia, ¿sí?
O sea, todo este gran, digamos, esta gran perorata es para resumir la encrucijada del 83, porque está involucrado eso, la encrucijada del 83. O sea, porque ahí los muchachos se estaban dando cuenta que estaban las cosas complicadas. O sea, ya donde estaba, en el 83, que ya es el momento que se denomina la transición de la dictadura a la democracia, ya se estaban ahí dirimiendo muchos aspectos sobre qué va a pasar después. Ya se sabía que la dictadura estaba acabada, la cuestión era qué iba a pasar con el peronismo, ¿sí? Esta recuperación de la conciencia nacional y este debate en el cual está desarrollando Fermín, también es un debate puertas adentro por el lado del peronismo, porque claramente hay un gran problema. Murió Perón. En el 73 murió Perón. Y ahí quedó un gran vacío de poder que en una instancia lo llevó Isabel como pudo hasta el 76, obviamente cuando se dio el golpe. Y ahí hay una crisis de representatividad terrible, ¿no es cierto? Y ese debate sobre o una alvearización, como especulaba Fermín, que decía llevar, digamos, la misma crisis que le pasó al radicalismo con Irigoyen, o sea, este antipersonalismo para modernizarse y hacer más amplio el espectro, se terminó convirtiendo en el peronismo renovador. Y después estaba el peronismo que era el ortodoxo, que era el verticalista, intransigente, y bueno, estaba metido sobre estas dos cuestiones. En ese marco, en ese debate, se enclava este trabajo de la recuperación de la conciencia nacional. Digamos, es tratar de recuperar la línea de reflexión sobre la importancia de pensar en nacional, en un momento en el cual el 83 ya pensar en nacional remitía a un pasado no muy lejano, bastante trágico, ¿no es cierto? Porque el nacionalismo ya iba a estar identificado con lo violento, digamos, con la revolución, con las expresiones incluso de izquierda, ¿no es cierto? Con todo un pasado que remitía a la desestabilización, a las muertes, a las tragedias, ¿sí? Esta cuestión de la ideología en sí mismo, eh, han construido, digamos, una visión completamente negativa en torno al nacionalismo. Y, digamos, el último eslabón por el cual se va a estigmatizar el nacionalismo va a ser el fracaso de Malvinas, ¿sí? Ya después del fracaso de Malvinas ya está todo dado para argumentar de que toda posición nacional es autoritaria, digamos, es nefasta para la democracia y demás. Este, entonces, en todo ese marco es interesante ver de qué manera Fermín está tratando de reflexionar en torno a eso. Y cuando habla de esto, de epistemología para la periferia, es precisamente esto que nos está faltando a nosotros. Empezar a reunir elementos para construir nuestra propia episteme, nuestra propia ciencia, ¿sí? Para pensar desde acá, o sea, desde la periferia, porque más allá de que capaz hablar de periferia 1983 es un poco anacrónico, porque se refiere más que nada a esas denominaciones muy propias de los 60, ¿no es cierto? Del centro y la periferia, que eran muy en boga en ese entonces, no dejaba de ser actual, ¿no es cierto? Porque seguía habiendo, sigue habiendo incluso en la actualidad un centro y una periferia. Lo que pasa ahora ya no es tan fácil de identificar dónde radica el centro, porque ya no son centros físicos donde radica el poder, ¿no es cierto? Pero está claro que hay periferias y formamos parte de la periferia, o sea, lo que estamos ahí a los márgenes del sistema de pensamiento hegemónico, formamos parte de la periferia, eso está claro. Entonces ahí, hablar de epistemología para la periferia se refiere a eso. Y está hablando de epistemología para la nación, para la periferia también. Eso está hablando también de un pensamiento americano, ¿sí? Está hablando de la patria grande también, ¿sí? Por eso hay una parte, creo que es en la introducción, hasta llega a citar a Frank Fanon, ¿sí? O sea, ahí fíjate, digamos, ciertos elementos que toma Fermín
que son, parecen llamativos. Por uno le dice, che, este nacionalista católico, de repente te recupera a Frank Fanon. No sé si alguien lo tiene a Fanon, de la Revolución de Argelia, un pensador, ¿alguno lo tiene? Sí, yo me compré un libro, no lo terminé de leer, que se llama La psicología de la... Ay, no me acuerdo. De la... Ay, bancame. Bancame que lo tengo por acá. Está bien. Tiene ese que está buscando Maxi, tiene hasta una introducción de Jean-Paul Sartre. Es un texto claro de los 60. Sociología de Liberación. Ah, yo el que te digo es el otro que tiene. Ahí no me sale el nombre, ahora, se me fue de la cabeza. Pero bueno, habla precisamente de esta lucha contra el colonialismo, ¿sí? Ahí está hablando de un colonialismo claro. O sea, acá, a diferencia nuestra, que estamos hablando, como bien decía Jaureche, de una colonización pedagógica, que es más difícil, digamos, de liberarse. Alguien iba a decir Sí, algo ahí. igual acá hace igual una referencia, perdón, ahora ya dejo hablar, no sé quién era, pero No. al principio hace una referencia con respecto a Argelia y a lo cultural y habla, por ejemplo, de el tema del velo con las mujeres, bastante interesante, cómo desde afuera ya se venía imponiendo esto de que había que sacarles el velo porque era una forma de opresión y qué sé yo, pero bueno, también para poder entender a Argelia hay que sacarse también las anteojeras occidentales, que quizás eso también no nos deja ver bien cuál es la realidad, no sé ahora, pero sí de aquel momento. Sí, así es. ¿Quién iba a decir algo ahí? No. Bueno, epistemología para la periferia. No sé si lo han leído, ¿sí? Sí, Lo, lo, sí. qué grande, Dieguito. Para así hacerle ahí la introducción y cedo la palabra para el que tiene el claro gusto de participar y contribuir. eh, refuerzo este sistema de pensamiento de Fermín, ¿sí? Que es una suerte de modelo para armar. O sea, él, como bien dije antes, en el 55 sale su primer trabajo, Civilización y Barbarie, y a medida que va pasando el tiempo va llevando a cabo distintos trabajos donde va sistematizando, ¿no es cierto?, esta idea de civilización y barbarie, porque en definitiva sigue con esta línea, sigue presentando y analizando cuáles son las contribuciones del historicismo representado a lo nuestro, a la barbarie, entendida, digamos, en visión, sea positiva, eh, ante el iluminismo. El iluminismo precisamente es la tradición de la ideología foránea, de la expresión racionalista, de la expresión individualista, que no representa a las multitudes, sino que representa a la inteligencia, ¿no es cierto?, para hablar en términos jaurechianos. Y lo interesante de la recuperación de la conciencia nacional es que precisamente como el título lo marca, trae los aportes más contemporáneos, porque hasta el último trabajo del 77 de historicismo e iluminismo en la historia de la cultura argentina, llega hasta el siglo XIX, ¿no es cierto? Esa es la visión también propia del historiador del siglo XX, digamos, que entendía que tenía que mantener cierta distancia y no acercarse, digamos, a una historia tan reciente para poder analizarlo. Entonces, recién ahora, en el 83, se anima a abordar esta recuperación que se da con el irigoyenismo, ¿sí? Y llega en como él llama, epílogo casi posmoderno, con el peronismo al poder, digamos, este primer peronismo que da sus primeros pasos. Y en epistemología para la periferia lo cita a Perón precisamente como uno de los grandes aportes, ¿no es cierto?, a este sector o de este lado historicista para construir, ¿no es cierto?, una epistemología propia. Ahí me quedé en silencio para escucharte a vos, Diego.
Perdón, estoy también merendando Ah, con las Mickey, ay, perdón. haciendo dos cosas a la vez. Disculpa. No, no, está bien, está Eh, bien. sí, por eso perdí el hilo de lo último que dijiste. Te pido mil disculpas, Juli. No, no, hice una Estaba introducción más o menos de la epistemología para la periferia del aspecto de en que vamos Fermín. a trabajar, de Fermín, sí. Sí, a mí me interesa mucho ese texto. Ujú, Eh, Considero que hay ciertos textos que van haciendo como un caminito, ujú. una pequeña guía, que no está definido como tal, pero va construyendo, va hablando con textos anteriores y a su vez van hablando con textos que van viniendo después. La Así idea de es, esto de pensarse situacionalmente, ¿no? Que es una base para poder pensar en nacional, así es, desprendiéndose de los nacionalismos europeos que nos son verdaderamente ajenos. Eh, por eso después Fermín puede tranquilamente bucear en Fanon eh, y desenvolverse como un pez en el agua. Frente a eso, él era un tipo que tenía claro que había que dejar ese tipo de prejuicios con el nacionalismo, creyendo que solo había una sola vía de nacionalismo, que era el nacionalismo que había crecido en Europa entre el 20 y el 40. Y justamente no es lo que nos acontece a nosotros como hispanoamericanos, como iberoamericanos. Eh, no sé, pienso ahora en Amelia Podetti, con esto claro. de textos, viste, que vos vas descubriendo eh, y volviendo también a Forja, que tiene mucho trabajo como para indagar, no solo de los que lo componían Forja, sino después laburo de investigación. Yo siempre, últimamente, estoy recomendando el de Juan Godoy, que es bastante completito, se llama Forja y la Sí, Forja del Nacionalismo Popular. sí, Está muy bueno. muy bueno. Y lo que va ocurriendo con Fermín, porque Fermín no solo le habla al llano, sino también le está hablando, está en plena discusión con las líneas del revisionismo y siempre en la eterna pulseada con la historia, eh, a ver, usando una metáfora de Ramón, la historia interpretada. Ramón habla de la noticia interpretada, viste, que te venden los medios, entonces ya vos vas armando en la cabeza, con poca información, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y tal vez por eso, una cosa es en los tiempos de la revolución, de lo que fue la revolución justicialista, arrancando en el 43, ¿no? Mm, Con su pequeño brote que después termina eclosionando en ese octubre revolucionario sindical del 45. Ahí, eh, Perón, que creo que lo habíamos charlado en el encuentro pasado, en la clase pasada, ¿por qué no le ponía Chacho Peñalosa o mm, Facundo Quiroga a los así es, ramales del tren? Bueno, porque también hay tiempos y objetivos en cualquier revolución. Entonces el tipo así es. primero había sido formado como todo soldado y como todo oficial y como todo argentino, por definición, en la historiografía que había impuesto el mitrismo al Ujú. final del siglo XIX. Entonces Fermín en ese tipo de textos discute, no solo ilumina tirando para cualquiera que acceda al texto cosas ocultas o semiocultas o tergiversadas, sino que también está en esta discusión, ¿no? Con Romero Padre, un poco ay, no me sale el nombre de Luna, Sí, Feliz ah, Luna. Félix, y un poco es eso el texto. Ujú. Sí, 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 sí. Sí, Para los así que es, estudian historia, es un gol de media cancha. Para los totalmente. neófitos como yo, son portales a otros textos. Entonces después Claro. cuando vos descubrís o de casualidad te llega otro texto, empezás a asociar.
párrafos con ese texto de Fermín. Sí, así Para es. mí, Ahí, ahí, aparte de eso, ahí, es la segunda parte, ¿no? Perdón que digo lo último. Es la segunda parte en esa empresa que se formula Fermín para llevar adelante. Un poco comienza con el tipo de perfil de análisis historiográfico que hacen con pequeños textos en el suplemento de cultura de la prensa, sí, manejada por la CGT, que después va a tener un desarrollo mucho más profundo, porque al caer Perón del modo sangriento en el que cae, del modo cruento en el que cae, el peronismo y la persecución, había que empezar a, a discutir el pensamiento nacional y no empantanarse de movida en una pulseada de peronismo-antiperonismo. sí, claro, claro. Yo lo estoy viendo así hoy en día, tal vez Ujú. me estoy equivocando, porque tal vez es la postura que estoy tomando yo con respecto a discutir izquierda o derecha. Yo creo que esos son discusiones secundarias. Si no se Sí, ni discute hablar. si se piensa o no se piensa en nacional, está frito. No podés pensar más allá de una fábula, porque no está situado. Y eso también lo labura mucho Hernández Arregui, y después van apareciendo, qué sé yo, otros textos que son mucho más certeros, más precisos. Ujú. Recién Sí, hablábamos de Forja, pero también tenía otras expresiones revolucionarias de pensamiento nacional, el radicalismo adentro, que tal vez no estaban dentro de Forja. no, claro, claro. Así es. Mansi no llegó nunca a estar dentro de Forja, pero como él se definía después cuando arranca esa revolución justicialista, él decía que era un revolucionario. ¿Cómo era que decía la frase de Mansi? Decía, eh, ni oficialistas ni opositores, revolucionarios, frente a lo que había que discutir. Ujú. Y pienso, no sé, también otro laburo, el de Javier López, sobre Molinari, ¿no? Sí, sí, Otro sí. radical del pensamiento nacional, otro irigoyenista, Así es. eh, no, o no sé, viendo textos más para acá, en Pandra, ¿no? Origen y destino de la patria, yo creo que ahí hay muchas cosas de lo que escribía Fermín a finales del 50 o de lo que escribía Jaureche a finales del 50. Eh, Ahora estoy rastreando, que sé que lo tengo por ahí, eh, eh, a- estoy indagando más en los proyectos nacionales, ¿no? Ujú. Hablando del último Perón que estábamos hablando, el último texto de Perón es el que ahora está viendo a la luz después de casi 50 años. Sí. Casi no, 50 años ya de Modelo argentino, sí. modelo argentino para el proyecto nacional. Es un texto que para mí es una aceitada renovación doctrinaria, Sí, sí, sí. una actualización doctrinaria a la que nadie se atreve quiero decir, nadie de los altos dirigentes que ha tenido el justicialismo desde el 76 para acá. Son pocos los Sí. que hacen alusión al modelo argentino. Fíjate qué curioso que eso lo dijo ahí Oscar Castellucci, que quizás es uno de los que más sabe Sí, sobre Perón y su sí, obra, que Modelo Argentino nunca salió de manera oficial. ujú, El tipo que estuvo reconstruyendo y que sacó, si se quiere, sí. la versión más definitiva de Modelo Argentino, que les Las digo publicaciones del Congreso, de la Biblioteca del a Congreso. los compañeros que lo pueden consultar y descargar de manera gratuita en la página de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Juan Domingo Perón, Los Trabajos y los Días, donde hay distintos tomos y uno de ellos es el modelo argentino, que es un trabajo pero notable, es un trabajo de alto rigor heurístico porque el tipo se tomó el laburo de comparar edición por edición para ver qué se sacó y qué se puso de modelo argentino, y llegó, digamos, también a reconstruir el modo de producción eh, de ese trabajo, Ese de ese documento, legado ese del documento. general, ese documento.
Es un trabajo fundamental. Y Que bueno, lo presenta precisamente, el 1 de mayo del 74. Lo claro. anuncia. Y bueno, y gracias a Castellucci llegó a tipos como Barsaski, ¿no? Y a todos los que habían empezado en la primera mitad de los 70, ya sea o desde la izquierda, como justamente como Barsaski, o otros, a desarrollar esta idea de la planificación situacional de un proyecto de nación. Ujú. Más en los países hispanoamericanos, ¿no? Sí, sí, Uno no sí. podía traspolar, eh, como a veces le pasa a algunos que se asoman momentáneamente o descubren momentáneamente el pensamiento nacional y se hunden y romantizan el nacionalismo excluyente que creció en Europa en la primera mitad del siglo XX. Ujú. Sí, 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 sí. Nosotros tenemos que De, defendernos de esa tara. de hecho, ahí volviendo al contexto de cuál sale este trabajo, el debate público también se da en los medios en el cual, por entonces, ¿no es cierto? En la década de los 70 y los 80 todavía estaba muy, muy vivo y muy recurrente eran las revistas, ¿no es cierto? Las revistas políticas y culturales, ahí se daba mucho este debate en torno a una reivindicación o recuperación de la cultura nacional en torno precisamente o en disputa con las nuevas ideas, con la circulación de las nuevas tendencias. De hecho, bueno, Fermín formó parte y ha colaborado en distintas publicaciones de la época. Quizás la más conocida de todas, también por el nivel de ventas que tuvo en el momento de la transición de la dictadura a la democracia, quizás no es tanto cultural, sino más estrictamente político o histórico, es en la revista Línea que dirigía José María Rosa, que fue precisamente un motor de consulta y realmente una publicación que le hacía frente a la dictadura. Y fíjate cómo está esta construcción de sentido que incluso al día de hoy uno sostiene, ay no, la única revista que se sostenía y que le hacía frente a la dictadura era la revista Humor de Cassioli, ¿no? Está bien, la revista Humor tenía, digamos, imágenes fuertes, ¿no es cierto? Pero realmente, digamos, que no le esquivaba el bulto era la revista Línea, que de hecho ha sufrido la censura en numerosas oportunidades y fue dirigida por el Pepe Rosa, porque, bueno, Contesti, que era, digamos, el tipo que después, bueno, lo reemplaza y es el que había pergeniado la idea de línea, ¿no es cierto? Que era una suerte de continuar una línea doctrinaria hacia un peronismo más verticalista o continuador de ese pensamiento ortodoxo, como para darle ciertos rasgos característicos, ¿no es cierto? No sé, yo estoy muy de acuerdo a hablar de heterodoxia y ortodoxia, pero para sintetizar un poco, hablaría un poco, me refería un poco más a eso. En ese marco, Fermín y otros pensadores que aún permanecían, dando sus líneas y sus colaboraciones, han contribuido, digamos, al debate en torno al quehacer, no solamente del peronismo, sino el quehacer de la cultura y del pensamiento nacional. ¿No es cierto? Que se asumía, digamos, que hay un momento de encrucijada que se estaba dando en ese momento. Y otra publicación que vale la pena recuperar, aquellas personas que andan hurgando en las librerías de usado y dan con alguna de estas revistas, me avisa, que se llama Crear en la Cultura Nacional, que estaba dirigida por Oscar Castellucci, precisamente que lo hemos mencionado, por entonces un joven Oscar Castellucci, que dirigía una revista casi autosugestionada, autogestionada, autogestionada, este, y tenía la misión de tender un puente generacional. Entonces, ahí contribuían tanto él como otras figuras notables como Aníbal Ford y otras figuras de un pensamiento nacional, un pensamiento situado, y también colaboraban figuras ya, digamos, de renombre como Fermín, como
Eduardo Astezano, Norberto Galazo, digamos, como los últimos baluartes del pensamiento nacional estaban ahí dando sus aportes en esta revista Crear, que el propio Castellucci me lo reconoció, también surgió y se constituyó como una suerte de espejo con respecto a Punto de Vista, que era precisamente la revista que venía a dar forma a una nueva tendencia epistemológica que se va a implementar después de la recuperación de la democracia. O sea, esta cuestión, esta tendencia de la revista Punto de Vista, dirigida por Beatriz Arlo y Carlos Altamirano, donde contó con los aportes de Tula Alperindón y Ricardo Piglia y todas figuras que van a ser los exponentes de la renovación, no solamente en el campo de la historia, sino en el campo de las ciencias sociales, que después, con el triunfo de Alfonsín, se van a constituir en la nueva historia oficial, ¿no es cierto? Porque esta renovación historiográfica no deja de sostener el relato originario, liberal mitrista, que le va a incorporar, digamos, las nuevas tendencias historiográficas sin contradecir el relato germinal, ¿no es cierto? Va a seguir sosteniendo esta visión de la nación argentina como una república democrática liberal, ¿sí? Entonces estas figuras que van a asumir y van a reconocer el fin, digamos, del marxismo, entonces van a retomar elementos y discusiones del postmarxismo o del marxismo literario de Raymond Williams, el giro lingüístico, las nuevas generaciones de Annals, toda esta cuestión postestructuralista que va a poner en debate y en crisis el relato de la nación, lo van a llevar a cabo ellos, ¿no es cierto? Van a tratar de construir, también la deconstrucción o el término de construir, forma parte, digamos, de esta tendencia postestructuralista, o sea, la recuperación de Foucault y toda esta Derrida y todas estas cuestiones, hablan precisamente de romper las estructuras, ¿no es cierto? Empezar a hablar de los sujetos, de las minorías y demás, y ahí empieza a entrar en crisis esta noción de nación. Esta crisis de nación es la que están discutiendo acá los muchachos, como en el caso de Fermín, ¿no es cierto? Y esta recuperación de la conciencia nacional está hablando de presentar una epistemología para la periferia, reconociendo que forma parte de una periferia porque hay un centro, y en ese centro donde se construye el saber, ¿no es cierto? Este saber que nosotros asumimos como propio, producto de la colonización pedagógica, no deja de ser un modelo importado, no deja de ser nuestro, por lo tanto, somos de la periferia, o sea, consumimos lo que ya está hecho, ¿sí? Ese es el tema. Básicamente, lo que relata Fermín en Epistemología para la Periferia y los desafíos a desarrollar es tratar de desentrañar cómo se construye ese sentido, ¿no es cierto? Entonces hay una parte, por ejemplo, que dice, para poder lograr este objetivo, la ideología del sistema central tiene que ocupar todo el espacio cultural, ontológico, lógico, psicológico, ético y estético. O sea, es todo, digamos, el engranaje eh, necesario para construir un pensamiento situado, en definitiva. Y cuando hablaba de un espacio cultural también ético y estético, me remonté a ese joven Fermín Chávez cuando hablaba de la necesidad de un cine propio, ¿no es cierto? De un cine que exprese nuestro sentir nacional, ¿no es cierto? Y se remontaba al cine ruso, al cine soviético, y se amparaba, digamos, en eso, digamos, como un modelo que, che, mirá, esto está bueno, fíjate, digamos, cómo construye una estética, cómo construyen, digamos, un discurso visual, como un modo, ¿no es cierto? Un modo cultural, un modo social que es transmitido y es legitimado desde el cine, desde el arte. Nosotros tenemos que hacer algo similar. Este joven Fermín Chávez que decía allá por los 50, hoy en el 83, seguía, digamos, reflexionando en torno a eso.
¿no es cierto? Tenemos que atacar todos los flancos, porque en definitiva la cultura engloba todo eso. Por eso esta cuestión de la epistemología es una propuesta, ¿no es cierto? O sea, ninguna persona puede llegar a establecer una suerte, che, es por acá, digamos. O sea, él toma, digamos, ese lema hernandario de Martín Fierro, digamos, porque esto tiene otra llave, ¿no es cierto? Los gauchos tienen su esencia. Bueno, precisamente, ¿cuál es la ciencia del gaucho? La ciencia del gaucho está precisamente en lo intuitivo, digamos, en la experiencia, en lo que tenemos acá, en lo concreto. Bueno, a partir de esta cosa de lo concreto, empezamos a construir a partir de lo nuestro, a partir de las cosas nuestras. ¿Sí? Pero bueno, del dicho al hecho hay un largo trecho, y todos estos desafíos son los que empieza a proponerse Fermín, ¿sí? Que los va a continuar desarrollando hasta el fin de sus días, porque digamos, una de estas facetas de Fermín, que después lo va a discutir a capa y espada contra el menemismo, siempre, digamos, tuvo de este lado. Incluso también contra el kirchnerismo, si bien no hubo muchos aportes, porque, digamos, él murió de una manera temprana en relación, digamos, al fenómeno, digamos, el tipo también tenía sus críticas en torno a esa construcción de sentido historiográfico que estaba llevando a cabo la última expresión nacional, si se quiere, que fue el kirchnerismo, claramente. Este, Esto sería más que nada con el tema de Fermín para poder arrancar y darle un cierre merecido con el tema de don Arturo Jaureche, si les parece, estimados, si están de acuerdo, porque creo que lo de Arturo Jaureche nos va a permitir no cerrar, digamos, tirar, digamos, como reflexiones finales, me parece lo más acorde, digamos, a este encuentro. ¿Y por qué? Porque vamos a remitirnos a Política Nacional Revisionismo Histórico, que es del 59, o sea, no es posterior, digamos, a la obra de Fermín, es contemporánea, pero fíjate que están todos dialogando sobre lo mismo, ¿cierto? Porque si bien hemos tratado de seguir una serie de textos de orden cronológico, ¿no es cierto? Respetando la suerte e historicidad del momento en que se produjo los textos, me parece que si bien presentamos el de Fermín que es posterior, creo que el de Jauretche es necesario cerrar, porque también es una especie de alerta spoilers, porque el tipo da todo un estado de la cuestión y lo que vendrá, ¿sí? O sea, no es que te está anticipando lo que va a venir, sino que está diciendo, che, hay determinadas cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Bien, vamos a ponernos en autos entonces con Política Nacional, Revisionismo Histórico. 1959, 1959, momentos antes, digamos, es un libro que reúne dos conferencias de don Arturo Jaureche, ¿sí? No tengo acá no me den los lugares, pero sé, uno era una filial perteneciente al Instituto Juan Manuel de Rosas y el otro creo que era en un sindicato, no sé si el UON, no me acuerdo, pero en función de esos dos discursos, ¿sí? Da un formato de libro que sale en una colección muy popular de la década de los 60, que se llamaba La Siringa, que era un proyecto editorial pergeniado por Arturo Peñalillo, una figura muy necesaria del pensamiento nacional de la década de los 60, que reunió y publicó las Inmenso, obras. inmenso editor, inmenso editor. Inmenso editor, inmenso editor. Yo tuve la suerte de escucharlo en la Universidad de la Madre de Plaza de Mayo, en una jornada de homenaje a Jaureche, 20 años atrás más o menos. Una figura notable, pero valiosísima, un tipazo. Esos tipos, viste, que realmente que tenían ese pensamiento de hacer, digamos, de editar y de publicar obras para el fin, digamos, de una política nacional, una finalidad, digamos, que no tenía ningún tipo de sacar réditos, ¿no es cierto?, económicos. ¿No es cierto? Era una cuestión de ser una patriada, en definitiva, lo que hizo este tipo. Y la Siringa fue pergeniado junto con el Colorado Ramos. Después el Colorado Ramos
va a continuar y va a ser, digamos, su propia colección, digamos que es la colección Coyoacán, donde son distintas ediciones que también lo que tiene en particular estas obras son formato pocket, o sea, son unas obras así tipo chiquitas, como si fueran de bolsillo. ¿Por qué? Porque esta obra se vendía en los kioscos de diarios. O sea, esto realmente es interesante. O sea, es volver, digamos, también a los folletines. Es llegar a las masas, digamos, llegar al obrero. O sea, la misión de estas obras no era que lo lea el muchacho de la universidad, que estaba bien que lo lea, bienvenido sea, pero era para que lo lea, digamos, el compañero, el hombre, digamos, que se levantaba a las 7 de la mañana, pasaba por el kiosco de diarios y bueno, así como se llevaba, digamos, no sé, la razón bajo el brazo y que tenga este librito que se lo pueda meter en el bolsillo y que lo lea, digamos, en su ida y vuelta del laburo. O sea, la misión, digamos, de estos textos es una misión de divulgar, ¿sí? Y ahí en esta colección de La Siringa han participado, bueno, el Corredor Ramos, Hernando Astezano, este, mm, José Govelo, Fermín Chávez, José María Rosa, y tantos otros, figuras pertenecientes al campo de izquierda nacional, y el campo del nacionalismo popular, y han abordado distintos aspectos de no solamente de la historia, sino también de la literatura nacional, de la política nacional. Y en el marco de esta colección sale el trabajo Política Nacional y Revisionismo Histórico. Es el primer aporte, o si se quiere, la obra en sí misma de Arturo Jaureche, que se dedica a analizar el fenómeno de revisionismo histórico, en un contexto en el cual el revisionismo histórico a las claras parece que ha triunfado. Ha triunfado, digamos, en el sentido común, en el colectivo. En el colectivo me hablo, digamos, al conjunto, no, no arriba del colectivo. Este, no significa que ha triunfado, digamos, en el aparato del Estado. O sea, obviamente en los colegios, en las universidades se seguía replicando, obviamente, la historia oficial, o sea, la vieja historia liberal, porque todavía no había hecho ni siquiera mella en la misma lo que vendría a ser esta nueva historia social. Había unas pequeñas cátedras, pero después con la noche los bastones largos dan todo por tierra. Habían trufado, digamos, sobre el sentido común de la población, producto precisamente de qué, de estos sectores populares que se sentían proscriptos, que han construido esta identidad y se han identificado con el revisionismo histórico, ¿no es cierto? Con esta construcción y han entendido a Rosas como un pivote histórico, ¿no es cierto? Pero a su vez ellos mismos se reconocen como los actores vivos de esa historia, ¿sí? O sea, estos sectores postergados, proscriptos, se identifican en lo colectivo, se identifican como un pueblo, ¿sí? O sea, ese es el gran legado también del peronismo, o sea, darle precisamente una entidad a ellos. Dejan de ser una masa, dejan de ser la gente, son pueblo, ¿sí? Y ese pueblo precisamente es el actor clave, es el engranaje necesario para darle vida a una historia nacional. Y esa historia nacional solamente va a dar sus frutos, va a tener sentido si hay, y si está acompañado de una política nacional. Y ahí está, digamos, el gran tema de don Arturo Jaureche. Y por eso el título, Política Nacional y Revisionismo Histórico. Este, la importancia de esta cuestión, de este trabajo, por el que habla, a mí me gusta siempre trazar esta cuestión de la historia falsificada de Palacios y la llegada, o por lo menos esta instancia de reflexión, después de un largo trayecto, con este texto de Jaureche, porque la estructuración del trabajo de Jaureche es perfecta. Está estructurado, si bien tiene muchas ediciones, está estructurado siempre en tres partes. Son tres momentos. Y esos tres momentos representan un proceso dialéctico, ¿sí? Es interesante pensarlo también esta. Y de hecho, el propio Jaureche en uno de los apartados lo siente así y lo expresa de esa manera. ¿Por qué hablo de un proceso dialéctico? ¿Por qué? Porque el primer momento habla precisamente de la falsificación de la historia, ¿sí? Es como una profundización de lo que ya había
expresado Ernesto Palacio en el 39. ¿Sí? ¿De qué manera se ha construido una historia falsificada? ¿Y por qué falsificada? ¿Y para quién es falsificada? ¿Con qué objeto? ¿Sí? Entonces ahí empieza a construir, eh, digamos, la tesis, si se quiere, ¿no es cierto? Eh, ¿Para qué? Para llegar al segundo momento, que es precisamente la revisión histórica. O sea, darle el sentido a la antítesis, que es el surgimiento de este contradiscurso, que es el revisionismo histórico. ¿Sí? Y lo interesante de este análisis de Jaureche es que a diferencia de los cientistas sociales que analizan y explican el revisionismo histórico, digamos, desde el campo de filosofía y letras hasta las figuras que replican precisamente ese discurso, Diana Quattrochi Guasón o, no sé, Michel Goebel, estos tipos que hemos mencionado en el primer encuentro, que dan cuenta del estado de la cuestión del revisionismo y el peronismo. Siempre construyen de que, o siempre justifican de que el revisionismo este, solamente existe, digamos, como respuesta a una contracara que es la historia oficial, una historia liberal. O sea, como que el revisionismo sin esa contracara no tiene razón de ser, no existe. ¿Sí? Entonces, no hay síntesis. Precisamente lo que tiene Política Nacional el revisionismo histórico es ese tercer momento, que es ese gran desafío que propone don Arturo Jaureche, que es lograr la síntesis. Por eso hablo de un proceso dialéctico. Y ese tercer momento se refiere precisamente a la historia como base de la política nacional, ¿sí? Y ahí empieza a poner las cartas sobre la mesa, diciendo, bueno, estamos acá, en este momento, claramente cualquier ciudadano con sentido común sabe que el revisionismo histórico es la verdad histórica, o sea que realmente ha existido una historia falsificada que hoy en día no tiene razón de ser, o sea, en un momento es muy interesante cómo lo cita y lo define a- eh, citando a Huizinga, un historiador clásico. Habla que la historia liberal o historia falsificada no deja de ser en la actualidad una historia perfumada. O sea, ¿a qué se refiere una historia perfumada? Es una historia que ya no tiene ningún tipo de asidero, pero se reproduce como tal. O sea, es una historia para vender. O sea, no te dice nada, pero como ya está reconocida como tal, porque es oficial, la gente lo consume, la reproduce. Entonces en los colegios las maestras siguen replicando que Sarmiento es el padre del aula, es el, qué sé yo, etcétera. En la universidad siguen replicando que Rosas es el tirano y qué sé yo. En el Villiquen sigue replicando que, o sea, es una historia que ya está muerta, dice Jauretche. Es una historia para consumo, o sea, entonces te tiran boludeces, replican más de lo mismo, le ponen dibujitos, le ponen esto, pero no deja de ser una historia perfumada. O sea, es una historia que ya no tiene vida, ¿sí? Entonces dice, ojo con esto, porque el revisionismo ahora se ha construido, digamos, como la verdadera historia. O sea, que no se transforme en otra historia muerta, en esta historia anticuaria. O sea, no de vestir, digamos, santos para vestir otros santos. O sea, porque ahí sí nos estamos convirtiendo simplemente en un contradiscurso. Derribamos la estatua de Sarmiento, ponemos la de Rosas y listo, ¿qué? ¿Ya está? ¿Para qué? O sea, ¿se entiende? Ahí está, es una reflexión muy interesante, ¿no sé? Porque también pone en encrucijada a muchos revisionistas también de ese entonces, que son precisamente los más ortodoxos, o llámese el propio Julio Irasusta, como para decir, digamos, unas figuras de renombre, que vos decís, bueno, es un tipo historiador académico. Está bien, estás haciendo la historia de Rosas, pero ¿para qué? O sea, está bien, ya todos reconocemos que Rosas es el defensor de la soberanía, que no es como lo han pintado, que tiene sus matices, todo.
pero ¿qué sentido tiene ese Rosas para la vida política? ¿No es cierto? Ahí está el debate, que está planteando. O sea, que tampoco lo otro, tampoco de que Rosas se construya como solamente, digamos, como una bandera de lucha y se tergiverse realmente la vida histórica de Rosas. Entonces ahí está el desafío de Jauretche, decir, bueno, no nos detengamos en esto. O sea, la primera instancia es desenmascarar, bien, ya lo hicimos, fenómeno. Ahora hay que seguir adelante, porque si no vamos a hacer historia de anticuario. La historia de anticuario es hablar de los muertos nada más. O sea, no estamos hablando de futuro, no estamos proyectando una política nacional, ¿no es cierto? La historia nacional se nutre de una política nacional. Van las dos cosas de la mano. O sea, si no, no estamos haciendo nada. O sea, historia nacional de que ahí ya, sin decirlo, te diría que lo que está diciendo Jauretche es ojo de hacer una visión decadentista, ¿no es cierto? Que es precisamente lo que dice Tula Perindongui. O sea, que habla de que el revisionismo histórico, así resumidas cuentas, no voy a volver a decir lo mismo de la otra vez, digamos, anhela un pasado perdido que ellos lo ven como el gran esplendor de la nacionalidad y lo sitúan en la época de Rosas. Entonces, Caseros es el fin de esa nacionalidad perdida y anhelan ese pasado y saben que nunca lo van a recobrar porque ya es un pasado muerto. Precisamente eso es lo que está advirtiendo Jauretche. Ojo con eso. Ojo con eso. Y ahí lo interesante, nuevamente, lo atractivo de Jauretche es la argumentación, obviamente. El tipo siempre va a recurrir a las anécdotas, digamos, a las historias de vida. Pero en este caso, lo interesante de este trabajo de política nacional y revisión histórico es que además va a apelar a voces de autoridad de la historiografía reciente, de la historiografía contemporánea. O sea, ahí, a diferencia del propio Fermín o de José María Rosa o de otros revisionistas, no va a citar a los historiadores clásicos, o sea, no va a hablar de Herder o para hablar, digamos, como un referente del romanticismo, ni hablar de Ranke como el padre de la historia historicista alemana. No, el tipo te va a citar a Mark Bloch, por ejemplo. La gente no está muy interiorizada, digamos, con las cuestiones históricas. Eh, Cualquier pibe que hace el profesorado o que inicia la universidad en historia y tiene, no sé, cualquier asignatura relativa a una introducción de la historia, ponele, lo van a citar a Marc Bloch como, digamos, el gran padre de la historia contemporánea, porque era el tipo de alguna forma que planteaba una historia problema y daba por tierra con la vieja historia, que la historia política del acontecimiento y la mar en coche, y ese gran exponente de Annales, ¿no es cierto? Que es la escuela francesa por excelencia, por el cual nuestra historiografía académica siempre se nutrió como un espejo en el cual ellos se reflejaban, ¿no? Marc Bloch, que es una figura sumamente interesante, un tipo muy comprometido en su tiempo, obviamente, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Este, es uno de los mártires, ¿no es cierto?, de esa trágica historia. Eh, Obviamente, el texto más reconocido de introducción a la historia, no me acuerdo cómo se llama el texto de Bloch, ahora, perdón, el vacío a un estudiante que lo haya... ¿Cuál? el texto de Marc Bloch, que lo tienen de ahí como de lectura, como la Biblia de Apología de la Historia, no, ¿cómo era? Introducción a la ¿No Historia, era el de no. Febre? ¿No era el de Febre? No, No, ese es como introducción a la historia. Introducción a la Historia. El otro era Combates por la Historia de Lucien Febvre, que era, digamos, la Bueno, dupla. yo Era tenía como, ese, como Lennon McCartney, el- ¿viste? Pero. O sea, ahí claro, está, ahí está. Bueno, es Lennon McCartney, ponerlo Marc Bloch y Lucien Febvre. Febre es McCartney, ¿viste? Porque el otro es el que muere trágicamente y Febre, digamos, es el que se hace todas las dádivas y sigue ahí con el curro. Este, pues, sacando la distancia es una buena imagen para retratar. Pero bueno, volviendo a Jaureche, el tipo te cita a Marc Bloch y no te lo cita al Tuntún, ¿viste?
No, no, el tipo lo tiene bien estudiado y toma las citas del tipo para darle mayor legitimidad a su argumento. Entonces, eso también es interesante de Jaureche, que el tipo, o sea, no es que se remita a textos viejos o a un pequeño núcleo de pensadores, amigos, ¿sí? O sea, no es que solamente va a citar a Ramón Dol y, no sé, a todos los nacionalistas amigos y va a replicar lo que dicen ellos únicamente, sino que se va a amparar a voces, incluso que son extranacionales, que componen un canon, ¿sí? Entonces recurre a ese propio canon para legitimar su discurso, que va a las antípodas, ¿no es cierto?, de ese discurso académico. Es fantástico. Y bueno, una de las partes en las cuales cita a Marc Bloch eh, cuenta una anécdota que tiene con otro notable historiador, en este caso belga, Pirén, donde dicen que no sé dónde estaban paseando no sé por qué parte, no sé, ponele París, puedo decir cualquier boludez. Y Pirén le dice, vayamos a ver este nuevo ayuntamiento, que es lo que está hermoso, qué sé yo, es un gran monumento, es una cosa belleza, una belleza arquitectónica. Y claro, el tipo se lo quedé mirando y diciendo, qué raro que vayamos a esto y no a un archivo. Y ponele que Pirén le dice, siempre el historiador tiene que orientarse y acercarse a la historia viva, digamos, a lo que realmente se está sucediendo y lo que se está haciendo. Si no estamos haciendo vida de archivo, una historia de muertos, ¿no es cierto? Es interesante esa reflexión, ¿no es cierto? Que también tiene que ver con nuestro modo de hacer historia, ¿no es cierto? Es ser consciente de que uno cuando está haciendo historia no te puedes desprender de tu presente, ¿sí? Entonces siempre va a ser más atractivo para el historiador ver lo que está pasando en la calle antes que agarrar un texto del siglo XIX. Pues si no va a pasar lo que le pasa a estos académicos en la actualidad que están hablando de, no sé, la vida de las vacas, ahí en el partido de Luján en el siglo XIX, y en la esquina de su casa le están afanando a un pibe. O sea, ¿se entiende? O sea, ahí porque no hay un tipo de compromiso con la realidad. Entonces ahí está el gran problema, y lo que Alperín en los 90 lo consideraba como una gran victoria de la historia para constituirse como una historia objetiva y académica, en realidad se está haciendo una historia que no sirve para nada. O sea, simplemente para retroalimentarse en una comunidad científica que no responde a las necesidades colectivas, ¿sí? Entonces, precisamente eso es lo que estaba advirtiendo Jaureche, pero también para el lado de revisionismo, porque obviamente estaba tirando línea a revisionismo histórico. O sea, prepárense, digamos, sigan construyendo una historia que reflexione, ¿no es cierto? Que no solamente se dedica a construir santos, sino que le dé la historicidad, o sea, porque el tipo lo reconoce. A ver, Rosas es el pivote histórico, es un ser necesario que nos sirve, digamos, para sostener este relato, pero en realidad el protagonista de nuestro relato es el pueblo, ¿no es cierto? Rosas tiene sus contraluces, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, no deja de ser un elemento fundamental para nuestro discurso, pero no nos detengamos en él únicamente. Estas son una de las cuestiones que él reconoce. Después el otro elemento que tiene que ver con la cuestión de la política nacional también es interesante, porque también traza una suerte de continuidad de un relato histórico, ¿no es cierto? Que no es que se cae y se funde con caseros, sino que él reconoce que hay ciertos elementos que habían sido recuperados en el irigoyenismo, ¿no es cierto? Donde él habla que los orígenes del irigoyenismo y de radicalismo más que el irigoyenismo provienen del el federalismo rosista. Habla, digamos, de Alén, obviamente que su padre había sido uno de los más orqueros que habían sido ajusticiados, ¿no es cierto?, en la época después de Caseros. Habla de Irigoyen, que es su antepasado, digamos, ser un político rosista.
Y después habla después de la continuación del irigoyenismo, que también ha llevado a cabo una política nacional, el peronismo, le reconoce también ciertos elementos claves que tienen que ver con con la necesidad, digamos, de construir una continuidad con eso. Pero reconoce que esta política nacional no ha llegado a ser tan acabada como para poder construir y estar acompañado de una historia nacional, ¿sí? Entonces, este, ahí este tercer momento que estipula Jaureche, claramente lo podemos poner en sintonía con lo que estaba reflexionando Fermín después del 83, ¿no es cierto? La necesidad de estructurar, ¿no es cierto?, un sistema de pensamiento que sea de envergadura, ¿no es cierto?, para poder sostener una política nacional y que sea realmente nacional. Por eso ahí Jaureche cuando en una de las partes, sobre todo en la parte en el segundo y en el tercer momento, te empieza a tirar más allá de del propio revisionismo otros elementos que son necesarios, ¿no es cierto?, revisar y constituir para darle entidad no solamente a una historia nacional, sino también a una política nacional, ¿sí? Y es pasar, digamos, a analizar incluso la parte de nuestra propia geografía, ¿no es cierto?, de nuestro sentido de ubicación en el mundo, este, y también empezar a, como bien dijo Diego hace un rato, dejar de pensar entre derecha o izquierda, ¿no es cierto? Ahí empieza a discutir también con otro elemento que muchas veces se confunde por ser progresista, por ser, qué sé yo, la izquierda, ¿no es cierto? Entonces empieza a discutir con ciertas cosas de la izquierda. O sea, como de la izquierda, eh, por lo menos las distintas expresiones más características, más partidarias de la izquierda, no piensa en nacional, ¿no es cierto? Tiene, digamos, como una construcción de pensamiento europeo y no postula como primera instancia lo nacional, sino que preconcibe como importante primero la democracia, primero la república, primero determinados elementos, este, y en realidad se tendría que invertir los tantos, ¿no es cierto? Es pensar de otra instancia. A ver si yo lo tenía ahí por un lado. Ahí, mira, Perdón, Juli, sí, en este debate, ¿no?, que tenía Jaureche con los académicos, creo que en un reportaje tira una frase que es genial para plantear cuáles eran las diferencias del revisionismo con los académicos. Él decía que eh, había que adaptar el traje al cuerpo y no el cuerpo al traje. Esas frases claro. de don Arturo Martín eran mortales. No, fantástico, es Muy fantástico. campechanas, muy llanas, muy sencillo para entender cuál era la dicotomía que estaba en juego. Sí, ni hablar, ni hablar. Ahí hay una continuación del saber criollo, de la sabiduría criolla, que no sé si lo he mencionado una vez, que acá en estos encuentros, que es notable, muy propio, digamos, de esta epistemología también eh, gauchesca, como para decirlo de alguna manera, que uno lo puede también detectar también en el propio Perón, ¿no es cierto? En este tema de construir un relato basándose en refranes, en anécdotas. Ahí tiene muchos puntos en común con Jaureche, ¿no es cierto? Poder bajar la información para hacerlo sin que esté codificada, ¿no es cierto? Sin que esté fragmentada. Así como decía Scalabrini, digamos, sobre los economistas, ¿no es cierto? Cuando te están hablando en difícil es porque te quieren cagar. O sea, parafraseándolo, no es que lo decía así. Pero cuando te están hablando con datos tecnicismos, es porque precisamente te está metiendo el perro. Y ahí estaba, digamos, esta estrategia de estos tipos de construir precisamente discursivamente, apelando, digamos, a una nueva sabiduría que tiene que ver con lo, con lo concreto, ¿no es cierto? Es apuntar a esas pequeñas cosas que uno puede llegar a identificar
y llevar a una pedagogía propia, ¿no es cierto? Una pedagogía nacional, sin construir un marco teórico de decir, no, bueno, acá estamos hablando si no sabes esto, entonces no entendés nada. Entonces ahí apelan precisamente a esas anécdotas que muchas veces son jocosas, son divertidas, pero no dejan de ser más instructivas, y más efectivas que un relato encorsetado, académico, cientificista y demás. Ahí el fragmento que decía que me parecía interesante, que en función de las críticas que hacía Jauretche, decía que la nación deja de ser fin para convertirse en un medio. La nación es para la democracia, para la libertad, para, y no la democracia es para la nación, etcétera. ¿Se entiende? O sea, ahí es una inversión precisamente de los valores, ¿no es cierto? Del fin y los medios. O sea, esa cuestión tan sencilla que a veces parece irrelevante no deja de ser fundamental y deja de construir un pensamiento más situado, ¿sí? Que ese gran problema que tenemos en la actualidad, ¿no es cierto? Que lo hemos mencionado, hablar, digamos, de las luchas de los distintos sectores, privilegiando eso por encima de lo nacional, y bueno, entonces siempre vamos a estar ahí perdiendo, obviamente, porque obviamente la misión, digamos, de la oligarquía es divide, te impera, ¿no es cierto? Divide y reinarás. Si vos no pensás en nacional y vas a privilegiar otros aspectos, ¿cierto? Sin poner como fin a la nación, no tenés el eje, ¿sí? Si vas a hablar, digamos, la nación para una democracia, ¿y qué democracia? O sea, democracia es un concepto, ¿de qué estás hablando? Entonces ahí, digamos, uno se termina perdiendo el eje y termina cayendo, digamos, en una mera retórica, ¿no es cierto? Que no tiene ningún tipo de asidero, o sí lo tiene, oculto, ¿no? Eh, ese es esa es la cuestión que marcaba don Arturo. Ese el problema no es de izquierda ni de derecha, sino de nacionales y antinacionalistas, pero no todos lo oyen. Exactamente, exactamente. Es una constante de nuestra historia y en la actualidad también la tenemos, no solamente a nivel de la política, sino también en la cuestión, si querés, académica, digamos, de la historia en sí mismo. Vos fíjate ahora las nuevas tendencias historiográficas te hablan de las derechas o las nuevas derechas y las izquierdas. Si te metes en interescuelas, como para ver las mesas, las derechas, la expresión de las derechas. ¿Y qué derecha, flaco? O sea, ¿a qué te referís? O sea, anda a Francia, o sea, porque viene de ahí la cuestión, pero acá tiene otras cuestiones de fondo. No se resume en derecha o izquierda. Ahí ya hay una construcción una De estigmatización. pasillo universitario. ¿Cómo? Que, ¿cómo se llama? Santoro el Bueno, en una entrevista que le hacen en Gelatina, dice, el pueblo no entiende de derecha o de izquierda. ¿Qué es eso de derecho, más derecho, menos derecha? Que queda resumido en una discusión de pasillo de universidad. Porque al Exacto. final terminamos discutiendo, a ver, vos, nosotros podemos hablar, qué sé yo, derecha, izquierda, y lo podemos contextualizar porque sabemos que estamos hablando de patria, antipatria, o nacionalismo, antinacionalismo, lo que sea. Pero eso no lo estamos bajando al pueblo. Y eso creo que es uno de los grandes errores que tuvo el progresismo, esto de no, pero si vos votás a la derecha vas a perder derechos, ¿qué derecho? Hay pibes como lo de Rap y Globo que no tienen derecho a nada. Y entonces queda como medio en un discurso, como decís vos, encorsetado, que solamente es para los propios. Entonces el pueblo se sintió ajeno a todo eso y los terminamos espantando nosotros, o los que dicen ser de nosotros, ¿no? Ujú. Contextualizándolo ahora con la actualidad, porque como vos decís, si vamos a hablar del pasado, tiene que ser también para el presente y para poder pensar el futuro. Ahí es donde nosotros también caemos, me parece, o los nuestros, no nosotros
que han cometido varios errores y creo que es en esa discusión en medio de universitario, de gente formada o de siempre denostar al pueblo, ¿viste? Porque es como que, bueno, por ejemplo, no me quiero ir por las ramas, pero siempre me acuerdo con el tema del aborto, no me quiero no quiero que lo tomen a mal, pero yo vivo en un barrio popular y en la época en que se discutía aborto sí, aborto no, vos venías acá a mi barrio, en La Boca, y si llegabas, vos preguntabas a las pibas qué era lo que querían y eran tener el pibe. Lo que ellas querían era tener el pibe dignamente, no lo querían abortar. No querían, en ese momento no querían abortar, no era lo que las clases populares quieren. Vos no podés bajar desde tu condición de clase media que vos creés que es lo que la gente necesita. Para vos saber qué es lo que la gente de abajo necesita, tenés que venir acá, preguntar, escuchar y no imponer, para mí, ¿no? No sé si me fui por la rama. No, no, está bien, te metiste en un... Obviamente en un curso no lo podrías hacer porque te va a pulir todo. Pero bueno, está bien. Hay mucha tela para cortar con eso. Y es delicado, porque precisamente está discutiendo con preconceptos, porque en definitiva estos preconceptos construyen prejuicios. Entonces, ahí cuando uno tiene determinada postura en la actualidad, entonces sos derecha, sos pañuelo celeste y todo eso. O sea, hay muchos matices ahí en el medio, como bien vos decís. Pero lo que decías en el final es por ahí. O sea, y es precisamente lo más difícil, que es dónde radica lo popular, ¿no es cierto? Porque precisamente lo popular no es algo que sea bueno o sea malo, o sea que precisamente tratar de entenderlo y canalizar, ¿no es cierto? Esas demandas, ¿sí? Ahí está también el gran dilema y por el cual es estigmatizado o fue estigmatizado el peronismo, englobándose en las teorías del populismo y todo eso, cuando en realidad es una expresión más de lo popular, ¿no es cierto? Ahí lo popular es nacional, no. O sea, ahí lo popular y lo nacional hay elementos que construyen una nación, que construyen una identidad, pero ahora me parece que, si vamos ahora a la actualidad, la nación está por verse, la nación está por discutirse nuevamente. O sea, obviamente la nación no es un elemento que está en el Villiquen, que está en los manuales o está en la efeméride que te dan en el colegio, porque o sea, eso no es la nación, eso es una construcción de sentido que hoy en día no tiene ningún tipo de asidero porque no hay nada, digamos, que nos una a nosotros, solamente a nosotros nos identifica nuestro DNI, que somos argentinos, que cada 4 años juega la selección y somos todos argentinos y después, bueno. O sea, trato de pisarte la cabeza si te veo en la calle. Entonces ahí falta, digamos, un sentido de identidad nacional que esté vinculado a unidad de comunidad, ¿no es cierto? Porque la nación, precisamente eso, remite a ese debate que había llevado, ayer decir, el señor Renan y después tantos otros han reflexionado en torno a eso. Y Jaureche, cuando hablaba precisamente de nación, hablaba, y cuando hablaba de revisionismo y de historia nacional, también hablaba de eso, hablaba de un elemento vivo. O sea, como bien había dicho ahí Diego la otra vez que lo citó bien, bien dicho, la diferencia entre el nacionalismo de ellos, de Forja, con respecto al nacionalismo reaccionario conservador, que ese nacionalismo conservador llora ante la tumba del padre y ellos, digamos, celebran el nacimiento del hijo, no me acuerdo muy bien cómo era la cita, pero habla precisamente de eso, ¿no? Habla precisamente de algo que es vida y claramente se identifica con lo que propone él en la parte del revisionismo, ¿no es cierto? De lo que va a venir o lo que tendría que venir, mejor dicho. Y ahí vamos a trasladarle la pregunta volviendo a Política Nacional de Revisionismo Histórico, situándonos en este 59, que después obviamente saben que es un libro de discusión que se va a llevar a cabo y que ha tenido múltiples reediciones
muchas de ellas en los 60 y principios de los 70. Tenía razón don Arturo en este tercer momento. ¿Qué pasó con el revisionismo? A ver, una especie de epílogo podemos llegar a reflexionar con respecto a lo que advertía Jaureche. ¿Ustedes qué opinan? Profe, tengo una pregunta más que nada antes de contestar lo que preguntaste. Sí. Em, Este libro de Jaureche eh, está situado, o sea, trata de unir el revisionismo como una forma de pensamiento y bueno, todo lo que vimos con tratar de armar este sistema de pensamiento, pero ligado a un proyecto político. Sí, Va por ese un lado, proyecto político, y el proyecto político es la política nacional. claro, O pero sea, él no está hablando de peronismo siquiera, está hablando de política nacional. y eso se puede acomodar a distintos sucesos que estaban pasando en América Latina. O sea, marcarlo, bueno, este texto es antes de Cuba. Claro, pero digo, ya se venía como todo el ambiente así caldeado, o sea, se puede Sí, llegar a meter en esa línea de pensamiento de organizarnos, y bueno, en el momento histórico, como estaba Argentina y demás, esta cuestión de eh, organizarnos. sí, Jauretche tiene mucha sintonía, digamos, con los pensadores de la izquierda nacional, digamos, tiene mucho feedback con Abelardo Ramos, con Hernández Arregui, y también con el Pepe Rosa, digamos que no es de izquierda nacional, pero es un revisionismo más popular. Todos ellos pregonan una idea de patria grande, tienen una visión de una América unida, ¿sí? Pero no dejan de focalizarse en la problemática estrictamente nacional nuestra, digamos, no nacional cuando él habla de la patria grande y la patria chica, se refiere no a la patria grande de América, por lo menos en esta primera parte, sino se refiere a una visión más unida de nación y no una patria chica, que es la idea, digamos, de una historia más concentrada en los intereses espurios de un sector minoritario. Cuando habla de eso, de historia chica y de historia grande, se refiere más que nada a esos aspectos. Él está planteando y está tirando, así como lo hizo Fermín, desde el lado de la historia y la cultura, en estos distintos trabajos, tratando de tirar ideas, de citar autores, de recuperar muchos olvidados de nuestra historia, su pensamiento y tratar de sistematizarlo, digamos, en una suerte de compendio. En el caso de Jaureche, te atiende los distintos aspectos que son claves para construir una política nacional. Entonces, si vos pensás que la primera parte es el problema económico con el plan Prevish, ¿sí? Después llega a la problemática de los intelectuales con los profetas del odio. Después analiza y problematiza el revisionismo histórico, digamos, como un relato fundamental para estructurar una historia nacional. Después atiende desde una sociología criolla, el medio pelo en la sociedad argentina, atiende la problemática de la geopolítica ahora no me sale el nombre del trabajo, pero trabaja también esta cuestión de política y estrategia, si no me equivoco. Y después sistematiza en clave de divulgación todo esto con Manuel de Sonceras Argentinas y trabaja también la colonización pedagógica en la Yapa y te está armando todo, digamos, abarca todo. Él entiende todo eso, lo que decía Fermín, digamos, la necesidad de construir una epistemología de la periferia, él lo está planteando, discutiendo con todos estos con los escritores, con los literatos, los cientistas sociales, con los propios revisionistas que hacen historia de anticuario, con los gorilas, con los sociólogos, el medio pelo, con la madre, digamos, que parió todas las onceras, o sea, parte de eso y problematiza, con la cartografía, con el ejército, con la economía.
liberal cepaliana, ¿no es cierto?, que no deja de transmitir una economía colonizada. Está siempre discutiendo sobre eso, y es fantástico. Y vos decís, está hablando, digamos, ¿es una política partidaria, o sea, peronista? No, o sea, el tipo reivindica a Perón, dice, digamos, que él fue la experiencia más acabada de una política nacional, la experiencia, digamos, los dos primeros gobiernos de Perón. O sea, pero ahí está hablando, digamos, de establecer los elementos claros y necesarios para construir una política nacional. Porque si no, va a volver a pasar lo mismo. Vos estaba diciendo eso. A ver, está bien, ganamos las elecciones, volvemos a gobierno, pero seguimos con con estos mismos recursos o estamos fritos. O sea, tenemos toda la de Eh, perder. O sea, eh, básicamente te está diciendo eso, don Arturo. Y hasta el último tiempo, su último trabajo disertando, creo que en Bahía Blanca, unos meses antes de morirse, el 25 de mayo de 1974, seguía apelando a la necesidad, ¿no es cierto?, de desentrañar esta problemática, esta colonización pedagógica, porque en definitiva todo se resumía a esta denominación. sí, justamente también una de las compañeras que intervino recién que preguntaba, eh, era un signo de la época pensar en nacional. Había eclosionado después de la Segunda Guerra Mundial eh, la descolonización en un montón de países. Tal vez por eso es interesante Fanon como tantos otros, aunque tienen otras visiones. ¿Cómo se llamaba el antillano? Ah, había uno, un pensador también de, de la liberación nacional de las Antillas, ahora no me sé el apellido. Eh, habían caído en la cuenta de que había empezado a construirse una doctrina nacional, pero no se había construido una ideología nacional. Que eso lo dice puntillosamente Perón en modelo argentino. Eh, de hecho, cuando uno se pone a revisar, y esto lo tengo gracias a Castellucci y también a Francisco Pestaña, cuando se escribe el documento del GO, uno de los conceptos es, para un militar no hay nada mejor que otro militar en el documento. Sí, Perón después lo transforma, que Perón es el que lo escribe eso. Perón después lo transforma en las 20 verdades, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, y en el modelo argentino lo dice claramente, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. así es. Nuestro gran déficit fue que intentamos construir una doctrina de pensamiento nacional, una verdadera doctrina nacional, pero nos quedamos rengo porque no construimos una ideología nacional. Eso Así lo es. advierte Fermí, lo advierte Jaureche, lo advierten un montón de pensadores que escriben al respecto, lo dice claramente Fernández Arrey también en Pensamiento Nacional, Así es. eh, y eso todavía no ha ocurrido. Tal vez por eso eh, los que quieren seguir teniendo protagonismo de conducción no se atreven a agarrar el modelo argentino, porque cuando se agarra el modelo argentino, los kioscos que existen se caen como un castillo de naipes. Es Así así es. de simple. Así es. Es así de simple. Eso todavía no hemos tenido el coraje como pueblo de comenzar a construirlo. Así es. Así es. Em, Totalmente de acuerdo, Dieguito. Bueno, ahí vuelvo entonces a la pregunta que de alguna manera también lo respondió ahí Diego, y lo estuvimos diciendo. En definitiva, bueno, ese tercer momento no llegó, quedó trunco. eh, ¿Por qué será? Y bueno, o sea, después los distintos elementos que hemos visto de la historia contemporánea. eh, parece ser que haya sido eso. Em, ¿De qué manera se puede llegar a recuperar esto? Bueno, ahí hay muchas tareas, ¿no es cierto?, para poder llevar a cabo. Creo que ahí hay que volver a Jaureche y volver a las bases, ¿no es cierto?, a las bases de ese pensamiento que parte precisamente de
sacar la nariz a la calle, porque en definitiva lo que está pidiendo don Arturo es eso, o sea, este proceso de descolonización pedagógica parte de uno, en definitiva, pero parte de uno pensando en el colectivo, o sea, esa es la gran diferencia con respecto al pensamiento antinacional o al pensamiento racionalista o iluminista, como decía Fermín. O sea que es siempre ponderando las libertades individuales, digamos, las defensas de las propiedades individuales, del pensamiento de primero yo, el yoísmo y ese tipo de cosas, muy propias también del contexto actual, de la época actual. O sea, el tema de empezar a pensar en colectivo es romper con muchos o muchas estructuras, hablar de estructuras cuando no hay estructura, de muchos preconceptos que en la actualidad estamos todos inmersos, que es muy difícil también de llevar a cabo, porque claro, es difícil, no se lo puedes romper también con dejar de ser sonso de un día para el otro es bastante complicado. Eh, pero la mayoría de ustedes son docentes o van a hacerlo. Y es un lindo laboratorio de ensayo cuando empiecen a dar clases, empezar a no bajar, ¿no es cierto?, ese conocimiento, sino a acercarlos, o sea, a favorecer el diálogo, el intercambio y hacerles ver, digamos, la realidad en el caso de que ellos no lo estén viendo, ¿no es cierto? Esta cuestión que decía Jaureche de que, claro, está tan intervenido por la colonización pedagógica que hasta nuestra propia naturaleza ha sido intervenida. Entonces ya deja de ser nuestra. O sea, te ponen, te ponen los pinos, te ponen esto, en la calle le ponen el nombre de un represor. Y de repente todo eso que a vos no te interesa, que ni sabés cómo se llama, está construyendo sentido, está construyendo esta colonización pedagógica, ¿no es cierto? Entonces ahí empezar a desentrañar, este, el tema está con las herramientas, ¿no es cierto? De tratar de, primero pensar a cuestiones que tiro ahí al aire, eh, volver a focalizar, digamos, como fin una política nacional, o sea, empezar a pensar en nacional más allá de las circunstancias, de las coyunturas, porque para la coyuntura están los políticos que se dirimen entre ellos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que pensar en lo colectivo, digamos, en comunidad y tratar de pensar y tratar de recuperar, digamos, al vecino, al otro, digamos, a nuestro prójimo, ¿no es cierto? Y después empezar a reflexionar en torno a este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? ¿Con qué herramientas eh, podemos llegar a decodificar esto? ¿Sí? Siempre pienso, y bueno, a partir también del programa ahí que hago ahí con los compañeros sobre Martín Fierro, digo, qué pegada la de José Hernández, porque realmente yo no sé si el tipo lo hizo con la intención con la cual llegó, pero precisamente el tipo pudo hablar con el idioma, digamos, de estos sectores postergados, planteando las problemáticas y llegando a ellos, ¿no es cierto? Involucrándolos a ellos, interiorizándolos, o sea, llamando la atención, el interés, despertando el interés, y no como un iluminado diciendo, ay, ustedes están siendo sometidos por el aparato capitalista y todo eso, y esta es la solución, porque claramente a ellos les va a chupar un huevo que le digas eso, porque ahí se sienten, digamos, como ajenos, ese gran problema de nuestra clase dirigente, digamos, como decía recién Maxi, etc. No tenés la derecha te saca derecha, y carajo me importa. O sea, entonces ahí empezar a decodificar y construir un lenguaje, sí, que en la actualidad tiene todo, digamos, el aparato hegemónico está en manos de ellos. Entonces, ¿de qué manera podemos llegar a construir, ¿no es cierto? Eh, un discurso que pueda romper esta colonización pedagógica en la cual estamos en la actualidad inmersos, que no se resume haciendo revisionismo histórico, porque revisionismo histórico creo que nos interesa a nosotros nada más, es volver a poner en la palestra determinadas problemáticas y ahí de paso le tirás ahí
a un Pepe Rosa si encontrás algún despertado. Pero en primera instancia creo que tenemos que volver de ahí a gatear, ¿no es cierto? Lo que estaba planteando Jaureche es el momento del cenit. Creo que él también dijo, por lo menos lo ha dicho muchas veces Pancho, digamos, como que el movimiento nacional tiene como, es como, digamos, como una como pasos, digamos, donde hay momentos donde hay una llanura, donde no pasa nada, y después hay momentos de cúspides, ¿no es cierto? Que tiene que ver con eso. Capaz ahora estamos en un momento bastante complejo, pero eso no significa de que no, de que esté muerto, ¿sí? Sino que es necesario empezar a construir algo como para poder volver a la cima, ¿sí? Y ahí no bajar más. Así que bueno, estimados. Nada, ahí los que están acá conectados, lo que me hicieron el aguante, les agradezco muchísimo. Espero que haya servido. A mí me encantó poder ahí intercambiar con ustedes algunas lecturas. Que no se corte, cualquier cosa, cualquier aporte, cualquier idea que surja ahí en el camino, me escriben, lo compartimos en el Classroom. Y eso, nada. Hasta la próxima. Aquello que no. Y hasta la. Después nos veremos, aquellas personas que capaz no los veo tan seguido. Así que bueno, nada. Gracias por todo, gente. Gracias Abrazo a vos. grande. Chao, Adiós. compás. Gracias, Chao, Juli. Julián. Muchas Gracias Gracias. a gracias. todos. Muchas Gracias, gracias. Saludos a Julián. todos y a todas. Chao. Chao, Chao. chao.